Saben, hacer este tipo de videos es tedioso. El tener que tomarse la molestia de tocar punto por punto tonterías o creencias, que, en base a investigación sabes que no suelen ser ciertas. O al menos, esa es la opinión que te puedes formar, y sustentarla con pruebas. Para nadie es secreto que el personaje que hablaremos hoy es uno bastante polémico en ámbitos de análisis a monitos ficticios, ya sea por una u otra razón. Podrían pensar que este video lo hago simplemente para cagarme en la gente que suele hablar mierda de un personaje que no solo me gusta a mí, sino a muchísimos más, pero no. Este video lo hago para beneficio futuro, es decir, hablar de Jason en algún análisis o versus sin tener que detenerme a justificar el por qué le doy X categoría sin tener a algún random alegando que está mal. Porque sí, Borges tiene tantas pero tantas quejas que necesito de un video propio para responder a cada una de ellas. Así que por hacer los análisis futuros más ligeros, es la razón por la que estoy haciendo esta cochinada. En fin, el video estará dividido en secciones que aborden las principales problemáticas del personaje en ámbitos de scaling, todo para organizarlo de mejor forma. Así que con eso dicho, esta es la realidad de Jason Borges. La definición de canon en ficción puede variar según donde lo busques, pero en su mayoría, se mantiene consistente con lo que se dice, un conjunto de obras oficiales o fidedignas en un mundo ficticio, teniendo mayor relevancia las creadas por el autor original. En el vasto conglomerado de obras que existen, hay ejemplos distintos de cómo grandes franquicias tienen su propia manera de manejar su canon, siendo cambiantes, y curiosamente, muchas no se ciñen a una sola forma. Como sospechan, Viernes 13 no es la excepción. Comencemos con lo que todos conocen, siendo que la franquicia cuenta con 10 películas individuales, un crossover que actúa como puente entre Viernes 13 y la franquicia de Pesadilla, y un remake producido en el año 2009. Este último es indudablemente no canon, pues actúa como una historia nueva, y reinicio a la franquicia. La que peor trato tuvo fue Jason X, siendo tachada de no canónica por varios motivos. La razón principal es porque supuestamente los creadores lo dijeron, cosa que es falsa. De lo que realmente hablaron fue acerca de los finales cancelados de Freddy contra Jason, mismos que imposibilitarían que estuviera conectada con Jason X. Estas personas alegaban, que por no hacerse por falta de presupuesto, pues eso ya automáticamente los vuelve válidos, lo cual es una completa pendejada. Si no existe, aún por temas de dinero, no puedes anteponerlo ante un producto que forma parte de la historia, una producción aprobada por autoridades creativas, y por la propia productora. Luego hay cosas más pendejas, como que no es canon porque fue mala en críticas. Esto sigue sin ser razón para excluirla, menos si no hay alguna confirmación oficial que lo respalde. Y es irónico, porque hay más de una afirmación de Jason X siendo una película canónica. Primero podemos mencionar que la ubicación temporal no fue casualidad, el inicio de Jason X fue ambientado en 2010 para no interferir con el desarrollo argumental de Freddy vs. Jason. Su ambientación en el futuro impediría de todas las formas posibles que el crossover fuera un fiasco. De hecho, Todd Farmer, guionista de la película, se dio la molestia de explicar todo lo que esta película significaba, diciendo explícitamente que es una secuela de la parte 9 y de Freddy vs. Jason. Y muchos se preguntarán que cómo es posible, ya que técnicamente spoilearía el final del crossover, y es tan simple como mencionar que ambos monstruos siguen regresando en sus secuelas, y esta no es la excepción. Todo este proceso creativo fue consultado con el co-creador y dirigente creativo de la franquicia de Viernes 13, Sam Cunningham, quien estuvo contento con todo lo planteado y aprobó el proyecto. Muchos dirán que Cunningham no tiene nada que ver al no ser el director, pero él es quien tiene control de todo lo que se hace con el personaje de Jason, por lo que su palabra tiene todo el peso del mundo, algo confirmado por el propio directivo de New Line Cinema, Jeff Katz. Si bien Sean Cunningham retuvo el control de todas las cosas de Jason, no se podía decir lo mismo de Wes Craven, la cabeza pensante que había detrás de la pesadilla en Elm Street de Freddy Krueger. Con Wes, a quien se le paga cada vez que usa el personaje, obteniendo su crédito y todo eso, no era un caso en el que Wes realmente pudiera controlar. No quiero que Freddy haga eso, eso no era una posibilidad, mientras que en el caso de Jason, Sean tiene esa habilidad. Otra película a la que se cuestiona su canonicidad es a la infame parte 9,
por la cantidad de incoherencias y mierdas argumentales que presenta, y aunque yo también quisiera que no fuera canon, existe una fuerte razón para saber que lo es. Esta película es directamente la conexión con el crossover que tendrían Freddy y Jason años después, lo que es una cerrada de hocico a los que dicen que Jason X no es canon, pues si esta película es secuela de la parte 9, forzosamente lo es de Freddy vs. Jason. Para terminar con las películas, cuando se le preguntó al guionista de Freddy vs. Jason sobre la cinta, este tuvo la oportunidad de desligar el crossover de esta, y muy por el contrario, la defendió. El siguiente material a revisar son las novelizaciones, material donde la mayoría de maricas salen a llorar, que que no son canon porque tienen cosas adicionales, o porque tienen ligeros cambios. Primero, si para estas alturas del video se dieron a la tarea de buscar los ejemplos que puse y leer la definición de canon en ficción, sabrán que eso es normal en cualquier obra. Y segundo, tengan una puta pizca de sentido común, no todos los canon son igual de estrictos, menos en una franquicia como esta, por lo que el estar de Yorika acusando de cherry picking a cualquiera que las tome en cuenta es algo que no va. Piensen, el mayor trabajo de las novelizaciones es agregarle frescura y emoción a la literatura para que la gente la considere al momento de leerla, tomándose el tiempo de agregar y explicar pensamientos de los personajes de turno, todo para enriquecer la historia. Es peor cuando sabes que incluso los directores de los mismos trabajos estuvieron contentos con la implementación de estos libros, pues terminan de completar la historia que a ellos no se les permitió contar en la pantalla. Por lo que estos libros no solo adaptan las películas, sino que las complementan, enriqueciendo el lore. Y de hecho, ha habido ejemplos donde los mismos guionistas han estado involucrados en la escritura de las mismas, como es el caso de Mark Swift y Damian Shannon, guionistas de Freddy vs. Jason. Por ejemplo, una de las escenas que más controversia causó en la cinta, fue el hecho de que Jason le temiera al agua entre muchas comillas, pese a que en sus películas previas se vio que esta no le importa una mierda. La cosa es que esto nunca se menciona en la película, y se ha visto que los mismos guionistas han tenido que hablar del tema en entrevistas para aclararlo. Y créanme, esto lo han mencionado muchas veces, tirándonos el dato que esto es algo que no estaba en el guión, sino que fue una reescritura de último momento, mencionando que era un miedo subconsciente a ahogarse, algo que de nueva cuenta no se mencionó en la película. Y adivinen qué usaron para corregir y aclarar ese error, así es, en la reedición de la novelización de Freddy vs. Jason, donde directamente mencionan lo que antes tenían que aclarar en entrevistas. También podemos agregar que en el documental y libro de la historia de la franquicia, en la información de cada película, la novelización viene como dato ínfimo de cada cinta, por lo que es bastante clara la intención. Pero como sé que habrá más de un aferradito a que las películas son ley tallada en piedra, y que a la menor discrepancia literaria, automáticamente la novela se vuelve incanon, les pondré un ejemplo. En Viernes 13 parte 5, el giro final de la película, y en general, la trama, giraban en torno a un perturbado Tommy Jarvis, teniendo una transición a un nuevo Jason. ¿Qué pasa con esto? Que en la película siguiente, todo esto parece ser ignorado, con un Tommy dispuesto a incinerar los restos de Jason, aun cuando en la película anterior se menciona que este fue cremado. Y es que lo anterior no es casualidad, Tom McLoughlin, director y guionista de la parte 6, ignoró la mayoría de hechos de la cinta anterior por petición del productor, Frank Mancuso Jr. Y ojo, que la película no dejó de ser canon, ya que él mismo aclara que la unió a la leyenda, pero ajustó los hechos a su conveniencia. Esto nos lleva a la conclusión de que ni siquiera la producción de la franquicia suele ser 100% fiel a su canon, la palabra de un montón de changos acerca de tomarse el canon muy en serio debería valerte menos que nada. Así que con esto podemos decir que las novelizaciones son perfectamente canónicas, sin embargo, solo eso, novelizaciones, no novelas. Las novelas que no adaptan a las cintas son explícitamente declarados como spin-offs de la franquicia, o historias alternativas a esta. Por ejemplo, la línea temporal de Black Flame pinta a Jason como un caminante infernal, y símbolo de adoración para un culto, además de ignorar películas como la parte 8. Las tres novelas que precedieron a Jason X son una historia, que si bien es cronológica, no es el canon verdadero, y no deben ser tomadas en cuenta, y ya verán por qué. Por último, está el canon de Eric Morse, ambientado después de la parte 9, donde Jason tiene presencia incorpórea usando su máscara como medio de posesión, y en general, posee muchas discrepancias con la historia principal. Espero que con esto quede claro cuál es el material que es canon en cuanto novelas y películas se refiere, por lo que
con eso concluido, podemos pasar al siguiente material, es decir, los cómics. He visto en muchos lugares, más que nada wikis, diciendo que los cómics no son canon por no ser oficiales, o por el contrario, toman en cuenta cada pinche cómic que encuentran del personaje como canon. Bueno, resulta que la producción de la franquicia menciona que los cómics son extensiones licenciadas del universo de Viernes 13, lo cual les da un mayor valor a decir verdad. Pero, ¿eso quiere decir que todos los cómics son canon? La respuesta es no. Repasemos editoriales, comenzando por Topps Comics, esta cuenta con el crossover con Leatherface, el cual no es canon por obvias razones. Después tenemos el enfrentamiento con los Satan Seeds, el cual solo es un cómic semiparódico para promocionar la parte 9. Por último, tendríamos la adaptación de Jason va al infierno, esta sí puede ser considerada canon, al ser solo una adaptación al formato, además de contar con exclusiva con el propio Adam Marcus. Después, tenemos a Wildstorm, que a decir verdad, se mantiene bastante fiel al personaje y su mitología, pero se toma muchas libertades en algunos aspectos, como la muerte de Elias Borges. Además de darle un origen diferente a la maldición de Jason, así como no tomar en cuenta películas como Jason X. La más controversial quizás sea Freddy vs. Jason vs. Ash, de la mano de la colaboración de Dynamite y la editorial antes mencionada, misma línea que muchos creen que es canon, cosa que es falsa. Este cómic originalmente era una película, sin embargo, nunca se obtuvieron los derechos por más negociaciones que hubo. Al ver esto, los productores, específicamente Jeff Katz, comenzó a producir una licencia de la película, siendo el cómic de Freddy vs. Jason vs. Ash, pero sin ser realmente el canon real de la franquicia. Siendo él, el verdadero autor intelectual de esta línea de tiempo. Puedes agregarle que está conectado a otra línea de cómics, siendo la del Ejército de las Tinieblas, que como sabemos, no es el canon real de Evil Dead, donde canónicamente, Viernes 13 es ficción. Por lo que no, Viernes 13 no es canon con Evil Dead, ni Jason es un Deadite, ni su chingada madre. El último editorial por analizar es Avatar Press, donde vaya la sorpresa que se van a llevar, pues estos cómics efectivamente son canon, y ahora les explicaré por qué. Primero, esta editorial, pese a contar con las licencias al igual que las demás, cuenta con algo especial, y es la única que tiene presencia del sello de New Line Cinema, House of Horror. Se preguntarán, ¿qué es House of Horror? Esta es una subdivisión de licencias de la productora, dueña de franquicias como Pesadilla, o La Masacre de Texas, y que tenía como proyecto los remakes de estas. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia con Topps y Wildstorm, posee dirección creativa consultada directamente con la productora, sin las dificultades de derechos de Dynamite. Esto es algo claro, ya que a diferencia del resto de historias, estas son fiel al 100%, por ejemplo, los 3 cómics intercuela ocurren un año después de Freddy vs. Jason. Y no solo eso, son la conexión directa entre el crossover y Jason X, dándole origen a la trama inicial de esta cinta, con Jason tratando de ser capturado por sus habilidades de regeneración para fines científicos y militares. Además de actuar como la secuela real de Jason X, tal y como Todd Former quería. Por lo que al ser la conexión real entre las últimas 2 películas de la línea original, tener el sello de la productora, y consulta creativa de esta, estos cómics actuarían como el canon verdadero, a diferencia de las novelas de Jason X. Ah, y por si a alguien se le ocurre decir que si no hay confirmación del creador no lo son, déjenme decirles, bola de paletos, que Jason no tiene un solo creador. Quiero decir, el origen de este fue escrito por Victor Miller y Sam Cunningham en la primera Viernes 13. El Jason enmascarado fue creado por Martin Kitrosser y Steve Miner en la tercera parte. La mitología que dio origen al Jason no muerto, resucitado como una entidad inmortal, fue inventada por Tom McLaughlin en la parte 6. Sin mencionar el resto de elementos nuevos que fueron agregados por las demás secuelas. Y es que a diferencia de personajes como Michael Myers, donde pese a las variaciones, el concepto mitológico sigue siendo el mismo, Jason Voorhees fue un ente cambiante que fue armado por distintas ideas creativas. Y siendo que la adquisición de New Line Cinema con los derechos del personaje es el mayor peso creativo que se tiene junto a Sam, consecuentemente su canon es igual de flexible. Por lo que sí, perfectamente podemos considerar canon los cómics de este editorial, al tener peso creativo de la productora, un sello único, coherencia, y ajustándose a lo establecido por la franquicia. Conclusiones del apartado de canon. Todas las películas salvo el remake son canon. Las novelizaciones son canon. Las novelas no son canon.
únicamente cómics como la adaptación de la parte 9, y los que tienen el sello de House of Horror son canon. Generalmente, cuando se habla de la inmortalidad y regeneración de Borges en la actualidad casi nadie tiene problema, sin embargo, antes sí que ponía a bailar a sus detractores, y no dudo que en la actualidad mucha gente crea que no las tiene. Así que por eso mismo decidí darle una pequeña repasada al tema, solo para rectificar. Una de las cosas con las que principalmente se negaba la regeneración de Jason se lleva a cabo en Freddy vs. Jason, donde este último pierde los ojos tras un ataque de Krueger. Posterior a eso, se ve que Borges posee sus ojos de vuelta, y por alguna razón sacada de lo profundo de sus nalgas, los detractores dijeron que era un error de producción porque es ilógico. Realmente, más que un argumento, parece más una maniobra desesperada para nerfear al personaje, porque si por lo menos viste con atención el resto de películas, sabrás que la habilidad existe. Por ejemplo, en la misma película, el enmascarado al levantarse regeneró prácticamente todo su abdomen y órganos internos, algo confirmado por la novelización. E incluso es claro cuando Linderman intenta apuñalarlo en el abdomen, pues de estar hueco como en un principio, el asta de la bandera no se hubiera detenido en seco como pasó. Otro ejemplo es en la parte 2, donde recibe una enorme cortada en su hombro, y en el transcurso de horas, la misma herida es totalmente curada. Si quieren algo más directo, literalmente la trama de Jason X inició por el interés militar en las habilidades regenerativas de Jason, e incluso la propia producción de la franquicia confirma que este posee esta habilidad. Quizá esa es una de las tantas razones por la que los haters querían sacar del canon esta cinta, pero da lo mismo, porque incluso material canon te dice en la puta cara que Borges se regenera, en más de una ocasión. Realmente me parece bastante claro y directo, e incluso, innegable que el enmascarado se regenera, y no quisiera spoilearles tanto, pero ustedes ya verán pronto la magnitud de esta habilidad. Lo que sí es más polémico es el tema de la inmortalidad, ya que por años muchos dieron por hecho que Borges murió en la mayoría de sus películas, lo cual a ciencia cierta es mentira. Primero, hay que plantear una diferencia, y es que previo a la parte 6, Jason sí que tuvo un par de muertes, pero tampoco permanentes. Partamos con el hecho de que fuentes canónicas como las novelizaciones de la parte 3 mencionan que Jason siempre ha tenido la facultad de desactivarse. Esto no es algo que la lectura implemente, sino que escuchando la introducción de la parte 7, el narrador nos dice que Borges fue enterrado, pero no estaba muerto, siendo culpable la maldición de este. Muchos dirán que en la parte 6 murió, la cual es probablemente la más polémica entre la comunidad, pero con solo escuchar la introducción de la parte 7 debería quedar claro, pero bueno, pongamos ejemplos. En la parte 6 tras ser derrotado, entre comillas, Jason queda en el fondo del lago, sin embargo, ya hacia el final de la cinta, se ve que este está consciente con su ojo abierto, lo cual debería bastar para saber que no murió. Pero como era de costumbre, la gente no esperó a rascar hasta intentar desacreditar el hecho, apoyándose en cosas como el nombre del clip de la parte 7 dado por Warner en YouTube, argumentando que como lleva la palabra resurrección, entonces murió. Lo más pendejo es que la descripción de dicho clip ni siquiera dice que Tina lo reviviera, dice que lo liberó de su tumba acuosa. Algo que tú mismo puedes corroborar leyendo la sinopsis de la película en el cover de la cinta. Pero los insectos estos no se quedaban conformes, argumentando que Jason presentaba signos de estar muerto. Claro, porque un pinche cadáver ambulante va a bailar y celebrar la vida como si nada, ¿no creen? A fin de cuentas en un principio les expliqué que tiene la habilidad de desactivarse sin estar necesariamente muerto, siendo que la palabra resurrección solo es un atajo fácil para definir sus regresos. Eso ya que la definición de la palabra no es necesariamente traer de vuelta a la vida algo, sino darle uso de nueva cuenta, lo cual cuadra perfectamente con lo antes explicado. Pero si realmente quieren pruebas, ahorita les daré algo para que prueben. Primero, Tom McLaughlin, quien es el creador de esta reinvención del personaje, declara explícitamente que una de las reglas sobre su mitología es que no puedes matar algo que ya está muerto. Y segundo, contractualmente lo tenía prohibido, es decir, los productores le dijeron directamente que no podía matar al personaje al final de la película, pues habría sí o sí una secuela. Por lo que no murió, ¿qué dicen a eso, perras?
En la parte 7, es un poco de lo mismo, al final es derrotado de la misma manera, y al igual que con su predecesora, la excusa para darlo por muerto es la misma. Solo que aquí en lugar de una sinopsis o título de escena, es el nombre del soundtrack de la parte 8. Ante esta pendejada, la explicación es casi la misma que en la parte 6, sin embargo, muchos dirán que en la 8 se ve como la electricidad lo revive, lo cual es un caso divertido. Al igual que en la parte 6 sabemos que realmente no lo está reviviendo, sino solo despertándolo, cosa que corrobora el propio director de la cinta, al mencionar que ni siquiera necesitaba de la electricidad para revivir, podría levantarse si le apetece. Si quieres algo más directo, John Carl Buckler, director de la parte 7, declara que Jason es tan estúpido que ni siquiera se ha dado cuenta que no puede morir. Al final de la parte 8 ni hablar, muchos podrían argumentar que murió al ser la intención del autor inicial, pero fue descartada por idea de Mancuso, quien no quiso que Jason fuera desintegrado, y quedaría la puerta abierta para una secuela. La única muerte verdadera de Jason es en la parte 9, pero bajo condiciones muy estrictas, pues prácticamente te dicen que no puedes matarlo a menos que un Borgis sea quien lo efectúe con una daga especial. Es decir, la única forma en que morirá es enviando su alma directamente al infierno, lo cual no pasó antes. Y no, Jason X no murió, de lo contrario, la máquina de nanitos no hubiera podido reconstruirlo, sin mencionar que en la película anterior literalmente podía seguir vivo aún con su cuerpo totalmente destruido. De resto que decir, material canon de Freddy vs. Jason te dice que es inmortal, además que el propio Sam Cunningham declara que no se le puede matar, por lo que a estas alturas la conclusión es bastante obvia. Jason es inmortal, y también se regenera. La creencia más popular de la gente es que Borgis es una pinche tortuga al momento de moverse, ignorando que cuando él lo decide, puede atacar más rápido de lo que parece. Pero la mentalidad de los nerds suele ser muy limitada, y el negacionismo existe, inventando cualquier pendejada para intentar darle explicación a lo obvio, desde que Jason se teletransporta, hasta incluso mencionar que el cabrón toma atajos. No, en serio, la cantidad de gente que he visto recomendando vídeos donde supuestamente se le da explicación al hecho de que Borgis se mueva sobrehumanamente rápido es abrumadora, solo porque les duele aceptarlo. La primera moda que hubo acerca de esto fue simplemente catalogar como el efecto slasher por tal hecho de que algún asesino apareciera y desapareciera al instante entre un lugar a otro, catalogándolo como algo típico de las cintas del género. De esta forma, se decidió generalizarlo, creyendo que era correcto usar un término inventado, y aplicarlo como norma general en el resto de versos, ignorando que cada uno puede tener su explicación. Cuando varios se dieron cuenta de la pútrida lógica que estaban aplicando, decidieron intentar argumentar lo que dije acerca de los atajos, y como aquí no nos da miedo meter la mano en la porquería, vamos a ver esos supuestos atajos. Comencemos con una de las proezas más famosas del enmascarado, la cual lo presenta a él y a Eva en un salón de discoteca, demostrando que el tipo es capaz de moverse más rápido de lo que la vista de la chica puede seguir. La realidad es que aquí no hay forma en que Jason pudiera escabullirse en algún lugar, es una vista clara, y es un espacio cerrado, pero como es de costumbre, hay una excusa y una supuesta explicación. Esta misma es que supuestamente Eva se encontraba bajo la influencia de estupefacientes, lo que provocó que alucinara con el asesino, viéndolo en todas partes, lo cual es solo una suposición, no es algo confirmado. Partamos por el hecho de que ni siquiera Tamara, quien también ingirió la sustancia, fue víctima de esto, lo cual va evidenciando el hecho. Pero como siempre les he dicho, en lugar de llorar, o inventarse tremendos fanfics y gimnasias mentales para darle una explicación a algo obvio, mejor checar directamente el material canon que precisamente tiene esa función. Revisando el guión, la escena inicial del encuentro de Eva y Jason declara cómo este es capaz de desaparecer de la vista de la chica en un breve segundo. El guión declara que Eva vio a Jason en un lado, y al tratar de correr al contrario, este ya la estaba esperando en rumbo de colisión a una distancia de 10 pies. El guión declara que cuando Eva gira en 360 grados, Jason es capaz de materializarse en forma de vestigios alrededor de ella.
En la parte final, el mismo puto guión declara que Borges movió sus antebrazos a la velocidad del rayo para atraparla, lo cual, incluso con lenguaje florido, es sinónimo de una velocidad abrumadora. Como ven, ni siquiera el contexto narrativo apoya la suposición de que lo de Eva era una alucinación, y ni siquiera el director lo mencionó al momento de hablar de la escena. Así que no, ni alucinación, ni efecto de cámara, ni la verga, pero, como sé que no es lo único que hay, y la lloradera seguirá, les mostraré más, y ustedes se darán cuenta del por qué esto no tiene sentido. Otra escena es la de Miles huyendo de Jason, siendo que este ya estaba presente en el lugar donde este llegó. Como mostré al principio, la gente supone que Borges tuvo que tomar un atajo necesariamente para alcanzarlo, pero es tan fácil como revisar el guión, y ver que directamente que no tiene problema en hacerlo. Mencionándose desde su punto de vista, pero ok, sigamos. Una escena después, tenemos a Miles escalando una estructura del barco, y aun cuando Borges le dio el tiempo de subir casi a la cima, lo alcanzó en un instante. O sea, ¿qué atajo podría tomar? No creo que haya volado o algo por el estilo, e incluso si decimos que saltó, eso técnicamente ya cuenta como desplazamiento, ya sea por experiencia trepando o no, eso es velocidad. Pero ok, no es todo, de ahí podemos encontrarnos con otras hazañas como Borges llegando de frente con McCulloch, quien lo deja atrás, para segundos después, interceptarlo dentro de un edificio. Si era un solo callejón, y Borges estaba muy atrás, como se supone que Jason iba a escabullirse, sí o sí tuvo que superar su velocidad, y subir la distancia de la edificación para sorprenderlo. Y es que se va volviendo más obvio, la gente tratando de buscar cualquier excusa, cuando la pinche cinta te está diciendo en la puta cara que el enmascarado es rápido como la mierda. Y es que podemos seguir, por ejemplo, cuando Rennie y Sam dejan bastante atrás a Jason en el metro, cruzando unas enormes escaleras, y este comienza a avanzar, resulta que el asesino ya estaba a bordo aún con el desplazamiento del vehículo. ¿Dónde chingados Jason va a tomar un atajo si hay solo una entrada y una salida? Y es que es simple sentido común, un asesino sobrenatural, con habilidades sobrenaturales, es normal que posea una velocidad similar, y hay detalles sutiles que te lo dicen sin necesidad de tanta gimnasia mental. Por ejemplo, el guión menciona que cuando Julius huía de Jason, se movía tan rápido de lo que es humanamente posible, pero Borges está más allá de lo humano, y lo alcanza rápidamente. Peor, cuando lo dejan tirado en el asfalto este se pone de pie, y Rennie y compañía quienes huyen en una patrulla dejándolo muy atrás se ven sorprendidos por Borges apareciendo frente a ellos interceptando el vehículo, no una vez, sino dos. Otra más, cuando el coche va en reversa, Borges de estar frente a él, aparece por detrás al instante, y ojo, el guión directamente te dice que se movió tan rápido que parece que está en todas partes a la vez. ¿Así o más obvio? Nada más directo que la intención del autor que el jodido guión, y es sumamente increíble que tan solo una cinta te deje en claro lo que se quiere plasmar, y un montón de palurdos intenten darle explicación a lo obvio. Pero lo más gracioso de todo es que como dije, una sola película, un solo material basta para dejar claro la velocidad del personaje, porque si nos ponemos a revisar, aún queda más tela que sacar. Por ejemplo, en la parte 2, un Jason mucho más débil, fue burlado por Ginny, siendo que el asesino corrió hacia un lado totalmente opuesto al que la chica salió corriendo, y momentos después, resulta que él mismo la había alcanzado. Las dos cosas a destacar de esto son que, 1, Jason es capaz de correr a gran velocidad desde etapas muy tempranas de su vida. Y 2, para poder alcanzar a un objetivo que corría al lado opuesto, y menos a esa distancia, su velocidad no podría ser menos que sobrehumana. La retrocontinuidad y consistencia se obtienen al saber que la producción buscaba que el Jason de la parte 3 fuera más ágil, atlético, y poderoso en su entrega. Cosa que lograron, ya que en el clímax de la cinta, lo vemos esquivando una vana máxima velocidad en el último momento pese a estar herido de la pierna, hazaña que fue calculada como superhumana. Después tenemos la parte 6, donde se ve, y se menciona a Jason con movimientos borrosos para la vista. O se le menciona como alguien que ataca a velocidad cegadora. Para la parte 7 es incluso peor, porque hasta el mismo Kane joder buscaba que el Jason de dicha cinta fuera mucho más rápido que sus encarnaciones anteriores. De ahí pues nos encontramos con más cagada, como toda la mierda que hablaron de la participación de Jason en el crossover con respecto a que era lento y la chingada. Y aquí quiero que hagamos algo, voy a poner un clip, y quiero que lo vean con mucha atención, de esta forma, ustedes sabrán a qué tipo de nerfeos se hacían antes sobre lo siguiente. Man the torpedo.
Y pensar que solo decían que estaba caminando y no esquivó nada, tremendo argumento pendejo sinceramente. Lo peor es que hay cosas aún más sorprendentes, por ejemplo, en Freddy vs. Jason, este último después de revivir, pudo viajar desde su tumba en Crystal Lake, hasta la calle Elm, ubicada en Springwood. Ciertamente esto tiene bastantes implicaciones, pues canónicamente, viajar de Crystal Lake a Springwood es recorrer más de 600 millas, sinónimo de casi 9 horas de viaje en automóvil. Lo cual, si incluso argumentas que a Jason le tomó toda la noche viajar de un lugar a otro, no sería menos que una velocidad sobrehumana, pero es obvio que fue menos que eso, por lo que los hechos son claros. ¿Qué me van a decir? ¿Que tomó un atajo escarbando bajo tierra? No digan mamadas por favor. Después hay cosas como querer nerfear a Jason solo porque Freddy le dio pelea, argumentando que es un humano normal. Dos cosas, primero, creer que Kruger es un humano común a estas alturas es ser ignorante, y segundo, eso no es algo que perjudique a Jason, sino que es mérito para Freddy. Y es que en esa misma pelea, Voorhees fue declarado como alguien que reaccionaba con velocidades sobrehumanas, lo que ya de plano hunde cualquier tipo de creencia inventada por los nerfs. Creo que para estas alturas queda claro que Jason es alguien más que capaz de moverse a velocidades más allá de las humanas. Solo que es víctima de aquellas personas que dicen que como humanos normales lo atacan, pues ya por eso es imposible que tenga tal velocidad. Lo cierto es que el personaje no trabaja así, Jason es más de atacar y moverse rápido, no suele reaccionar a ataques aun cuando es obvio que puede, y tiende a recibir el daño, lo cual cobrará más sentido más adelante. Por lo que con esto podemos concluir que, Jason posee una velocidad superior al nivel humano. Ciertamente, la resistencia es el apartado donde más suele nerfearse al personaje, encasquillándolo en niveles sumamente inferiores pese a las demostraciones que suele tener. Algo curioso es que antes no se le prestaba mucha atención a todas las hazañas del personaje, sino a unas cuantas en específico, quizá porque no parecían relevantes. Pero de un tiempo para acá, ahora resulta que hasta la más mínima cosa importa, pero no nos adelantemos, y seamos directos con los hechos. Con esto dicho, no me voy a hacer pendejo, y voy a ir directo con la hazaña principal que a toda costa se trata de invalidar siempre que se habla del personaje, y es aquella que ve a Jason envuelto en la explosión de una casa en la parte 7. Sinceramente era bastante gracioso como la gente especulaba sobre esto con tal de no darle la hazaña, inventando todo tipo de mamaditas para encontrarle un sentido a algo tan directo. O sea, por un lado argumentaban que Jason es un lento de toda la vida, pero por el otro decían que pudo escapar antes de que la casa explotara, incluso después de que evidentemente cayó al suelo inconsciente. ¿Notan lo contradictorio del asunto? Si pudo escapar, significa que es rápido, pero como argumentan que no lo es, entonces debió haberse aguantado el daño, pero tampoco les convence eso, lo cual evidencia la evidente intención de hacerlo ver como un personaje débil. Lo cierto es que se colgaron de cosas como que Jason no se vio quemado por las llamas tras salir de la explosión para decir que no se la aguantó. Peor aún, directamente dijeron que como no se vio, no hay nada que confirme que la soportó, y por ende, no cuenta, o no pasó. Entiendo que antes, la obtención de información era más complicada, pero realmente es algo para reírse la cantidad de cosas que se pueden llegar a decir simplemente por no querer que algo sea lo que es. Pero en fin, vamos a dar un poco de evidencia de algunas cosas, comenzando con que realmente sí existen imágenes de Jason prendido fuego tras la explosión. Estas las puedes encontrar en el documental de la franquicia, ya que producción fue la encargada de eliminar todo el material extra que fue cortado de la película. La razón principal es que la MPAA, que se encarga de la clasificación de las películas, obligó a Buckler prácticamente a recortar la mayoría de escenas de violencia en la cinta. Por lo que a grandes rasgos, la película que vimos en cines es una versión bastante más incompleta que el corte original del John. Si les cuesta creer que esto pruebe algo, en uno de los libros que se encargan de recopilar entrevistas e información de la franquicia mediante magazines, se declara explícitamente que Jason soportó el colapso de la edificación. Si eso no termina de convencerlos todavía, tenemos este pequeño extracto de la versión comentada del director de la parte 7. Oh, well, you know, this is our Cajun Jason.
Now, Jason just survived the explosion, so this should be pretty effective. Como vieron, las pruebas existen, solo era cuestión de buscar en lugar de convencerse de una teoría hecha específicamente para nerfear a Borges, por lo que la hazaña es legítima, y no hay forma de negarla. Pero parece que es competencia porque lo siguen haciendo, sacando culeradas como que es incoherente, un outlier, y demás pavadas. Y todos sabemos cuál es la cosa principal que usan para decir que es outlier, así es, la escena del mortero de la parte 9. Por años esta cinta le dio de comer a las ratas, y es que es la base de un sinfín de nerfeos, argumentando que es la prueba de que Jason no soporta explosiones, y que lo visto en la parte 7 no es más que una incoherencia. Realmente es muy gracioso que etiqueten de incoherente lo de la parte 7, sabiendo que esta película de mierda es por lejos la más incoherente de la saga, trayendo la mayor cantidad de estupideces y cosas fuera de lugar en lo que a guión y consistencia se refiere. Pero como sé que un par de nerfecitos por ahí no estarán conformes, me encargaré de desmontar la cinta al contexto que estoy abordando. Comencemos con la reinvención de Jason en la parte 6, donde McLaughlin implementó como parte de las nuevas reglas de la mitología del personaje que este sería imparable. No figurativamente, sino que en lo que a la nueva versión respecta, Jason era un ser virtualmente indestructible, declarado por Tom como alguien a quien se tuvo que recurrir a una manera específica para detenerlo. Y realmente, este aspecto es algo que fue respetado en las secuelas siguientes, llegando a un punto que incluso el director de la parte 8 declaró que ni siquiera él fue capaz de matar a Borges en su cinta. Lo cierto es que este aspecto del personaje fue completamente estropeado en la parte 9, siendo que Adam Marcus, quien dirigió la cinta, mencionó que no se tomaba en serio quién era Borges. Lo mejor que se les ocurrió a este montón de mensos, es explícitamente mencionar que arruinarían la mitología del personaje. Según Marcus, el matar a Jason al principio de la película sería una buena forma de jugar con las expectativas del público, y de esta forma, desvelar un poco más de su versión del mito del enmascarado. Una forma muy pendeja si me lo preguntas, ya que lo que realmente le importaba a la audiencia era ver al personaje en acción, y no a un montón de random simulando ser el asesino. A este punto es chistoso que la gente piense que la hazaña de la explosión de la parte 7 es outlier, cuando literalmente, el principal argumento que usan, en este caso el mortero de la parte 9 califica perfectamente como un plot. Piensen, Jason demostró consistentemente soportar daños masivos, y sus propios creadores lo retrataron narrativamente como alguien indestructible. Para que de la nada llegue un tipo con hambre de innovar y se eche todo eso al plato solo para que su guión suene original. Igualmente tampoco es tan extraño, Marcus literalmente era un recién egresado al momento de hacer la película, y aparte de tener tremenda hambre creativa, tenía demasiada inexperiencia. Pero de todas formas, él mismo sabe que la cagó, y sabe que hay gente molesta con él por lo terriblemente mala que fue su película al momento de respetar lo que es el personaje. Esto ha llegado al punto que este cabrón ha defendido su película a tal grado que la coloca en top 3 como las mejores de la franquicia. Para este punto, incluso si es en ámbitos de power scaling, el tomarse en serio lo ocurrido en esta cinta es absurdo, ya que no hay producto más inconsistente que esta. Jason explotando al principio, volviéndose mágicamente un demonio, teniendo una hermana aparecida de la nada, y que se ocupe de una daga mágica para matarle son cosas que dan para ponerlas en una película de Snyder de lo malas ideas que son. Y no son cosas que yo me invente, el propio creador del personaje ha hablado acerca de lo importante de respetar la consistencia narrativa establecida en las películas previas. Esto es algo que se hizo a futuro, es decir, respetar la mitología del personaje, algo expuesto de manera clara por Mark Swift y Damian Shannon, guionistas de Freddy contra Jason, quienes implementaron 8 reglas importantes. Y vaya que mostraron a Jason como la mitología de McLaughlin lo pintaba, un ser indestructible, tanto así, que incluso ellos mismos declararon que puede sobrevivir a lo que sea, incluso los malos comentarios. Y es más impresionante aún cuando la misma producción ha declarado en 2 ocasiones algo curioso. Y es que Krueger, pese a lo poderoso que es en el mundo de los sueños, no pudo causarle un daño real al enmascarado pese a haberlo golpeado con todo lo que tenía en esos momentos. Es importante resaltar que incluso estados más débiles de Krueger han tenido proezas sumamente impresionantes, como arrojar autos, o generar poderosos terremotos. Esto en particular posee potencias bastante elevadas dependiendo de la magnitud, por lo cual las cosas van quedando bastante claras.
Para darle más consistencia al asunto, la producción de New Line Cinema ha declarado abiertamente que Jason se vuelve más poderoso e indestructible tras cada filme, por lo que aún más enterrado queda el plot de la parte 9. Espero que para la gente que genuinamente cree que la novena película les ayuda a reforzar sus nerfs les haya quedado claro que de sentido no tiene nada. Es que en serio, ¿de verdad es posible creerle a alguien que muchas veces fue atrapado mintiendo para hacer quedar bien su desastre de película? Y sí, Marcus más de una vez mintió acerca de cosas como que Sam fue el que tuvo la idea de quitarle la máscara a Jason en la película por alguna clase de resentimiento, cosa que el mismo Cunningham tuvo que desmentir. O también fue el autor de pendejadas como que Jason es un Deadite, lo cual como expliqué antes, es completamente falso. Por favor, este cabrón ha dicho que cosas como la parte 8 no son canon, y que supuestamente se lo dijeron, algo falso, ya que el guión preliminar y el cómic mencionan una escena de esta cinta. E incluso los mismos guionistas de Freddy contra Jason la tienen en cuenta, por lo que nada que ver lo que dice Marcus. Es más, el mismo Adam Marcus ha declarado abiertamente que los fans saben más que él acerca del tema, por lo que incluso eso debería indicarles algo acerca de qué tan en serio debe ser tomada su cinta. Para poner el último clavo en el ataúd, el mismo Cunningham, quien como mencioné antes, es la máxima autoridad en lo que a Jason se refiere, declara que la parte 9 es una vergüenza, una tontería, y algo que arruinó la saga hasta ese momento. Con todo esto queda claro que tan solo usar el inicio de la cinta para intentar desmeritar algo que forma parte de la mitología del personaje es algo más que pendejo. Ya que incluso narrativamente los propios creadores refuerzan la increíble resistencia del personaje, realmente no hay más que decir, o bueno, quizás sí. Sé que incluso los detractores tambalean cuando la gente desmiente por completo cosas como la anterior, y buscan y rebuscan más cosas para apoyar su punto, así que no se preocupen, también podemos dedicarnos a desmontar esos argumentos. Comencemos por algo clásico, y es que he visto a mucha gente que dice que si Jason es tan resistente, porque las balas le afectan, o lo lastiman. Primero, debemos tener en claro que el que un personaje sea atravesado por balas en la ficción es algo muy típico, y no necesariamente es un anti-fit. Además que raya en un tipo de resistencia diferente, es decir, resistencia a las perforaciones, por lo que si un personaje se ve atravesado por disparos, o no, es un caso independiente a su capacidad de recibir impactos de gran magnitud. Con Jason no es la excepción, pero aún con eso, se le sigue nerfeando por la misma razón. Por ejemplo, en la misma parte 7, los detractores dicen que la explosión de la casa es una incoherencia porque balas lo hicieron retroceder. Me pregunto yo si solo ven lo que quieren ver, quiero decir, no es como que una película antes disparos de pistolas de mayor calibre poco o nada le hacían, o una película después, no se ve afectado en lo más mínimo. Aunque eso da igual, porque el hecho de que en la 7, los disparos aparenten hacerle daño tiene una explicación. Literalmente en el clip que mostré antes de la versión comentada se dice que los disparos son efectivos porque Jason acaba de resistir la explosión de la casa. Ah, pero no, ¿qué dices? En la parte 6 se ve que varios escopetazos lo tumban, por lo que todo lo que dijiste vale mierda. Jaja, resulta que no, el propio Tom declara que en esos momentos Jason no hacía más que jugar a la zarigüeya, es decir, nada más jodía, pues los disparos realmente no le afectaban. De ahí en más ni hablar, hemos visto a Borges tragar plomo como nadie, por lo que difícilmente esto ayude a desprestigiarlo. Aún con lo anterior aclarado, hay cosas que la gente sigue usando para poder seguir con los nerfeos, como las derrotas de Jason en sus películas a partir de la parte 6. El argumento de esta cinta es que Jason fue asesinado usando un motor de un barco, y siendo encadenado en el fondo del lago. A los que usan esto como argumento, genuinamente les pregunto, ¿se vieron la película? Primero, no es el daño lo que lo detuvo, sino el lugar, el mismo fondo del lago actúa como debilidad del enmascarado. Esto es algo que es explicado en la misma cinta, ya que Tommy Jarvis, tras leer un libro de ocultismo, determina que las armas no detendrían a Jason, la única forma era regresándolo al lugar donde se ahogó originalmente, es decir, Lago Cristal. Pero está bien, no me hagan caso a mí, escuchen al propio director. With his undead Jason on the loose, McLaughlin injected his film with a new set of rules. The thing I found the Fridays lacked in my form of storytelling was this sense of some kind of mythology, some sense of rules. And if you can somehow maybe follow those rules, maybe you can, save the day. And it is just like in Ghost Legends, it's
Jason was never going to be at peace until he was back where he drowned as a boy. Con lo anterior dicho, se justifica por completo el hecho de que Jason fuera arrastrado al fondo del lago en la parte 7, y permaneciera ahí en el inicio de la parte 8. Para variar, tenemos otras cosas, como la gente que dice que en Jason X, este último es asesinado por explosivos de baja potencia, lo que desmeritaría todo lo dicho. La realidad es que no eran explosivos, eran proyectiles de alto calibre perforante, es decir, rayan en otra resistencia. Y peor, toda la munición que traía KM era de grado militar, modificada a niveles ilegales en Tierra 2, por lo que de convencional no tiene nada. De ahí en más no hay tanto que decir, la gente buscará aún más cosas que apoyen su punto, pero realmente, todo se reduce a suposiciones. Creer que porque Jason es atacado con más cosas inferiores a sus mejores proezas desmerita su categoría, es sencillamente ser ignorante, pues es absurdo pensar que cada 5 segundos estará aguantando cosas de ese calibre. Y sí, también tiene sus anti-fits, pero son tan jodidamente absurdos que una persona debería sentirse avergonzada de usarlos para probar su punto. Sumado a que son cosas pendejas como hacerlo perder el equilibrio, no proezas reales donde genuinamente se le esté tajando la resistencia. Y como mostré antes, narrativamente, la mitología de Jason lo construyó como alguien de resistencia absurdamente grande, así que más que eso para desmontar lo pendejo de querer usar esos anti-fits no se ocupa. Más que encima son más numerosas las veces donde se muestra al enmascarado superando cosas así, que las que se le ve siendo vulnerable a estas, entre comillas. Por lo que con eso podemos concluir que la resistencia de Jason Voorhees es mucho mayor de lo que la mayoría piensa, y la gran mayoría de argumentos que se usan para desprestigiarlo no tienen los suficientes fundamentos. Bueno, llegó el momento de quitarme la máscara de payaso, y hablar un poco más serio. Arriesgándome a caer en alguna falacia, tengo una pregunta para la audiencia. Cuando se habla de la comparativa de Jason Voorhees y Michael Myers, ¿han notado algún patrón en particular? ¿No han notado que, cuando se les compara, sí o sí se recurre a nerfear, no solo a Voorhees, sino a Michael también? Miren, siendo completamente honesto, cuando decidí hacer este video, aparte de facilitarme proyectos futuros, parte de mí sabía que este tema se tiene que hablar sí o sí cuando se habla sobre el personaje. Ya que la inmensa mayoría de argumentos que veo nerfeando a Jason han venido de debates y videos posicionando a Michael por encima de él, pero no de una manera objetiva, sino que se recurre a degradarlo al extremo. Está claro que siempre habrá discusión, esta comparativa es absurdamente vieja y clásica, por lo que así como hay gente que puede ver las cosas desde la objetividad, hay puntos donde se llega a fanear de manera exagerada. Debo decir que si bien, la mayoría de argumentos de este tipo vienen más que nada de la comunidad gringa, hay 2 que 3 videos de la hispanohablante que hicieron arder al fandom por varios años. Cosa que los que llevan tiempo en la comunidad no me van a negar. Por si no lo notaron, gran parte de las cosas abordadas en este video son la mayoría de argumentos que se suelen usar en esta comparativa, al menos en el lado de Michael. Por lo que, la única cosa que podría señalar ahora es simple, cuando comparen a ambos personajes, siempre sean objetivos. Creo que entienden lo que digo, pero para ser directo, cuando defiendan al personaje que apoyan, háganlo presentando pros reales, es decir, qué hazañas, hacks, o wincons le hacen ser superior. No caigan en la estrategia baja de siempre tratar de nerfear al otro al extremo para que el suyo gane, sino, como uno puede contrarrestar al otro, que es de lo que va una comparativa real. Y no me refiero con esto a que se coman con todo y palomitas cualquier escala de personaje, ya que uno sabiendo de lo que habla puede darse cuenta cuando algo es incoherente, o no. Si les tuviera que poner un ejemplo de a lo que quiero llegar, el más común es el terrible abuso de las anti-hazañas. Sí, por mencionar algo, he visto que muchos dicen que Jason no tiene tal resistencia o categoría porque policías lo derriban por la espalda, o porque una maceta lo tumbó. Lo cual es una doble vara de medir, porque a Michael una mujer cualquiera lo hizo caer de la forma más pendeja posible de un simple golpe. O no, que a Jason se ha visto que disparos le afectan, cuando literalmente en Halloween 5 se vio que a Michael lo derribaron con unas cuantas rondas. Y nótese que usó clips de la versión más fuerte en el cine, ya que si repasara a otras, bueno, creo que se entiende el punto. El detalle es que ambos, tanto Michael, como Jason,
Tienen hazañas reales que avalan escalas que si bien son altas, lo son para el escepticismo, no para la objetividad. Pues hablamos de dos personajes que en sus propias cosmovisiones, fueron construidos como entes de gran poder, imbatibles, y con proezas que constantemente intentan avalar eso. Por lo que el usar anti-hazañas de tan bajo calibre como una maceta o un atizador de chimenea, caería en creer que genuinamente eso es algo que compite con la construcción antes mencionada. Y repito, todos pueden argumentar en contra cuando algo les parece fuera de lugar, que créanme, hay cosas que son incoherentes, pero de eso, a simplemente negar las cosas por fanatismo, o escepticismo gratuito, ahí sí ya no. Si van a argumentar que algo es una incoherencia, quítense por completo la capa del fanatismo, y háganlo si verdaderamente creen que está mal, no porque quieren que, en este caso, Jason o Michael le dé una paliza al otro. Todo esto se los digo porque yo mismo llegué a cagarla en eso, y muchas veces por negacionismo, descarté muchas cosas que tienen su propia explicación. Con esto dicho, espero se haya entendido el punto. En algunos datos misceláneos, podría hablar de más detalles, como las habilidades hacks de Jason, siendo que he visto que algunas personas las cuestionan solo por considerarlas ridículas, pero realmente no vale la pena. La mayoría de cosas que se argumentan en contra suelen ser cosas re tontas, y sin tanto fundamento, quejas más que nada, así que prefiero reservar dichas habilidades para un video más en forma. De lo que sí quiero hablar es acerca de algo importante para la franquicia, y es que como sabrán, hace poco fue el 45 aniversario de Viernes 13, lo que trajo potentes noticias. Primero, se reveló que con los tratos de Warner y Horror Inc., una nueva patente fue registrada, la cual fue llamada Jason Universe. Esta patente será la encargada de hoy en adelante de todo lo relacionado con el personaje. Y es que eso no es todo, también se desveló el nuevo diseño del enmascarado, uno original, y que será el rostro de este nuevo semicomienzo. Esto tiene una razón de ser, y es que como sabrán, hubo una demanda por parte del guionista original, Victor Miller, el cual si bien pudo tener los derechos nacionales de la primera cinta, falló rotundamente en el año 2024. La anterior demanda sepultó por años los planes que se tenían para el personaje, matando proyectos como el juego de Viernes 13, y películas que se estaban desarrollando en esos momentos. Entonces, con eso en mente, las productoras están construyendo algo nuevo a base de lo ya visto para no tener que depender de derechos de autor antaños nunca más, esto incluye el aspecto de Jason obviamente. Ahora, hablando de algo que nos incumbe, la franquicia está encaminada a sufrir de un soft reboot, eliminando así cosas ya vistas, y ajustando sus hechos a nuevas historias. Con esto me refiero a que un nuevo canon será introducido, ya sea con semi-reboots como Jeepers Creepers Reborn, o recuelas como Halloween del 2018, y la futura sé lo que hicieron el verano pasado. Esto significa que hechos de ciertas películas serán ignorados, comenzando desde cierto punto solamente. Con esto se abriría un nuevo canon, que como ya sabemos, se llama Jason Universe, y el que considerábamos como el canon, pasará a ser el canon antiguo, algo similar a lo que es la línea de Thorn en Halloween, o Legends en Star Wars. Con esto, películas, novelas, cómics, y demás pasarían a formar parte de otra línea temporal, específicamente la de Horror House, y todo el nuevo material sería el canon de Jason Universe. La razón de esto es que quieren presentar al personaje a las nuevas generaciones, y obviamente, con nuevas colaboraciones. Esto es algo que dará comienzo con una precuela de todo, la serie de Peacock, Crystal Lake, la cual muy seguramente retconeará hechos ya vistos, y cimentará los pasos a las nuevas apariciones del personaje. Sé que a muchos quizá no les guste este tratamiento, pero entiendan, lo que menos se quiere ahora es deberle regalías por derechos de autor a personas relacionadas a la franquicia. Cada diseño de cada película, personaje, guión, cómic, novela, y demás posee derechos de autor, así que es normal que se haga esta movida después de tremenda demanda de la que acaban de salir. Con esto creo que doy por cerrado el tema.
Y ya está, la verdad que hacer este video era algo necesario, ya saben, para dejar un poco libre de arena los análisis, y que no se tengan que chutar un siglo de justificaciones para poder ver en acción al personaje. De nueva cuenta, una disculpa si alguien se llegó a ofender con lo que dije en el video, como mencioné, es más in carácter, no es personal, sino con fines de humor. En fin, con este video listo, creo que ustedes saben qué es lo que sigue, y espero estén preparados. Así que nada, nos vemos.